La subida del IVA es un disparate. Subir un 2% el IVA es tanto como bajar un 2% el salario a los trabajadores. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. Yo les digo a todos ustedes que lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal. Este gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley Para que las pensiones se revaloricen según el índice del coste de la vida. Y si hay algo que no tocaré, serán las pensiones. Precisamente la respuesta a esa reflexión es lo que se llama el factor de sostenibilidad. Si en 2007 parecía que España se iba a comer el mundo, en 2010 más bien parecía que el mundo se caía sobre España. España fue uno de los países más perjudicados por la crisis del 2008. Tenía un sector inmobiliario enormemente financiado sin control por entidades financieras públicas que terminaron cayendo una detrás de otra. La cosa pintaba bastos y el por aquel entonces gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero decidió apostarlo todo a San Keynes y poner sobre la mesa un enorme paquete de estímulo económico, lo que tampoco nos tiene que extrañar. El gobierno de Zapatero respondió como parece lógico que lo hiciera la izquierda, estimulando la economía con más y más gasto público. Seguro que muchos de los que nos estáis viendo desde España lo recordáis perfectamente. Fue el famoso Plan E, obras en ayuntamientos, más plazas de funcionarios, rotondas en cada esquina y un montón de aceras nuevas. Además, a medida que el paro crecía como consecuencia de la crisis, la recaudación de impuestos bajaba al tiempo que las prestaciones por desempleo se disparaban. Vamos, lo que viene a ser un cóctel de endeudamiento keynesiano al completo. El resultado, en apenas 2 años, España pasó de un holgado superávit público a un brutal agujero en las cuentas públicas del 11% del PIB en 2009. Hablamos de más de 100.000 millones de euros de descuadre presupuestario por año. Una auténtica barbaridad para una economía como la española. Por supuesto, esta estrategia no funcionó. El paro siguió creciendo, la prima de riesgo no dejaba de escalar posiciones y las empresas no dejaban de quebrar. Llegó un punto en el que la economía española parecía estar deshaciéndose por momentos. Y amigos, justo aquí es cuando apareció nuestro protagonista de hoy, Mariano Rajoy Brey, el hombre tranquilo. Durante sus años en la oposición y la campaña de las generales del 2011, Mariano Rajoy prometió bajar los impuestos. Llegó a recoger firmas para denunciar la subida del IVA que llevó a cabo el gobierno socialista de Zapatero y prometió cambiar el rumbo del país hacia una economía liberal. Esta política económica que nos lleva a subir el IVA lo que nos traerá es más crisis y más paro. El caso es que con todas estas promesas de cambio, transformación y en definitiva revolución económica, el Partido Popular de Rajoy arrolló en las elecciones del 20 de noviembre del 2011. Fue el culmen de una victoria prácticamente total. En 2011 el PP no solo se hizo con el gobierno y con una aplastante mayoría absoluta en las 2 cámaras parlamentarias, sino que también consiguió hacerse con la mayor parte del poder territorial. Ayuntamientos, diputaciones, autonomías, consejos insulares. La dominación fue absoluta. En aquel momento, del Partido Popular podríamos decir lo mismo que Frank Pentagelli dijo en El Padrino 2 de la familia Corleone. Eran como el Imperio Romano, una fuerza inexpugnable, la mano de hierro que iba a cambiar para siempre la historia económica y política de España. Pensadlo bien, más de 11 millones de votos, mayoría absoluta en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado, el control de 34 de las 52 capitales de provincia y 11 de las 17 comunidades autónomas. Como veis, todo parecía preparado para el gran cambio, salvo por una pequeña cuestión. Mariano Rajoy, ya con la presidencia en la mano, decidió seguir ese viejo dicho español que dice: donde dije digo, digo Diego. De repente, prácticamente todas las promesas realizadas se esfumaron por completo. Rajoy hizo todo lo contrario a lo que vendió en su campaña electoral. Y lo que es aún peor, Rajoy decidió apostar por el plan contra la crisis de su derrotado contrincante político, el candidato del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Y lo sé, quizás penséis que estoy exagerando, pero en este vídeo vamos a desentrañar una de las mayores vergüenzas políticas que ha dado la historia de España, punto por punto. ¿Qué me decís? ¿Estáis listos? Pues arranquemos.
Por cierto, antes de continuar, imagina un lugar donde invertir tu dinero no signifique perder tu tiempo, donde lo único que necesites saber sean tus preferencias, qué tipos de activos prefieres, cuál es tu aversión al riesgo y dejar que el resto funcione solo. Pues bien, ahora imagina que ese lugar está aquí, a golpe de clic, y su nombre es InvestMe. InvestMe es el gestor automatizado con más personalización de España, y lo de automatizado no lo decimos por decir. InvestMe es un robo-advisor, es decir, un asesor financiero que mediante algoritmos y el trabajo de expertos inversores se encarga automáticamente de gestionar el dinero por ti. Para entendernos, tú eliges el destino, activas el piloto automático e InvestMe se encarga de optimizar el viaje hasta la isla del tesoro. Aunque aún no sabes si es para ti, pues entra en su web y prueba la herramienta Simula tu inversión. Juega con ella, observa tus posibilidades y, en general, con esta herramienta podrás conocer qué tipo de inversor eres, qué tipo de inversiones se alinean con tu perfil y cuál es la estrategia que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Aquí hablamos desde diseñar tu propio plan de jubilación hasta salvar tus ahorros de la inflación, como también invertir en activos con más riesgo pero más rentables. Las posibilidades son infinitas. Así que bueno, si entras en el QR que aparece en pantalla o en el enlace de la descripción o en el comentario fijado, podrás hacer tu primera simulación de inversión con InvestMe y ver qué tipo de inversor eres, ¿aventurero o conservador? Bueno, quizá una mezcla de ambos. La cuestión es que podéis dejar en los comentarios qué dice la herramienta de InvestMe y si queréis comparamos. Ya os digo que, a ver, yo personalmente estoy bastante arriesgado, así que a mí la renta variable que no me la quite nadie. Pero dicho esto, muchas gracias a InvestMe por patrocinar este vídeo y sigamos con el tema de hoy. Rajoy había prometido una y otra vez que al llegar al gobierno bajaría los impuestos para estimular la economía y evitar una devaluación interna, que es lo que ocurre cuando un ajuste económico se lleva a cabo mediante despidos, recortes salariales y cierres de empresas. Es decir, la idea de Rajoy era dar un respiro a familias y empresas para salir de la crisis, dejar atrás la recesión y volver al crecimiento económico. Con ese crecimiento y con grandes recortes de gasto público se lograría además acabar con el déficit presupuestario. De esa forma, las dudas y la presión internacional de los mercados sobre la deuda española desaparecerían. En cierto modo, era un plan similar al que Javier Milei está llevando a cabo en Argentina, tanto con la famosa motosierra, recortes puros y duros, como con la no menos conocida licuadora, que pasa por congelar el gasto y dejar que la inflación obre el milagro. Pues bien, de esta forma, el plan prometido de Rajoy se parecía mucho al que está implementando Javier Milei. Fijaos, por ejemplo, en lo que dijo el propio Rajoy en una entrevista apenas 4 días antes de las elecciones. Yo no voy a subir los impuestos, no. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta más a las maltrechas economías de las familias y las empresas. Sin embargo, amigos, cuando Rajoy llegó a la Moncloa y se hizo con las riendas del gobierno, ¿sabéis qué ocurrió? Que de repente se olvidó de ese plan y se sacó otro completamente diferente de la chistera. Un plan muy parecido al que había prometido el candidato socialista. El Partido Popular de Mariano Rajoy hizo todo lo contrario a lo prometido y a lo que ahora está haciendo Milei. Apenas recortó el gasto público y casi todo el ajuste se llevó a cabo vía impuestos. Y ojo, que no hablamos de alguna que otra pequeñita subida. Mariano Rajoy y su ministro Cristóbal Montoro, con el apoyo de todo el grupo parlamentario popular, subieron la carga fiscal a diestro y siniestro. Y no penséis que esperaron mucho o que se terminaron viendo obligados, para nada. Subieron los impuestos en el primer Consejo de Ministros presidido por Rajoy. De esta forma subieron el IRPF, es decir, el impuesto sobre las rentas del trabajo y los rendimientos de capital. Subieron también el IVA, incluso a pesar de que meses antes habían tenido una campaña nacional por la bajada de este impuesto. Elevaron los impuestos especiales e hicieron lo propio con el impuesto sobre beneficios de las empresas. Esto último lo hicieron eliminando y recortando todo tipo de deducciones. Y en lo que respecta al gasto público, prácticamente todo se limitó a eliminar una única paga extra a los empleados públicos, congelar las pensiones más altas, establecer un mayor nivel de copago en los productos farmacéuticos y también cambiar unilateralmente las reglas para dejar de pagar a un montón de inversores las primas de tarifa que el gobierno anterior había establecido para impulsar el desarrollo de las energías renovables. Por cierto, esta es una política que años más tarde ha llevado a que el gobierno de España sea incluso embargado a nivel internacional. Sí, me habéis escuchado bien, fijaos. Reino Unido embarga de manera provisional más bienes de España por el recorte de las renovables. El Tribunal Superior de Londres autoriza el bloqueo del Instituto Español Vicente Cañada Blanch.
La justicia británica embarga las cuentas del Instituto Cervantes por el impago a las renovables. Por supuesto, todo esto tuvo importantes consecuencias. Muchos proyectos de inversión se frenaron. La economía española perdió competitividad y la imagen de España quedó por los suelos. Eso explica en parte por qué España tardó tanto en superar la crisis del 2008. De hecho, fue uno de los países a los que más le costó. Si es que, con estas políticas, normal. El caso es que, ya lo veis, en su campaña electoral del año 2011 el Partido Popular prometió reducir el número de ayuntamientos, eliminar las diputaciones provinciales y acabar con todo tipo de duplicidades, gastos superfluos como la de publicidad del Estado y un montón de excesos. Sin embargo, como veis, cuando llegó al poder no hizo prácticamente nada de eso. Casi que todo lo contrario. Rajoy y compañía se dedicaron a buscar fórmulas para consolidar los altísimos niveles de gasto público del país. Se rescató a comunidades autónomas y se dieron un montón de créditos ICO para financiar gasto público. El resultado es que el gobierno de Rajoy no cumplió ni en un solo de los 6 ejercicios en los que fue presidente con el objetivo máximo de déficit de la Unión Europea, que es del 3%. España siempre estuvo muy por encima, lo que hizo que la deuda pública pasara del 70,5% en 2011 a más del 92% en 2013. Y eso que en 2014 cambiaron la metodología de cálculo del PIB para incluir hasta la prostitución. Ya sabéis, a más PIB, menos deuda sobre el PIB. Sea como sea, la realidad es que en ningún momento se frenó esta vorágine. En total, en apenas 6 años, el gobierno de Rajoy protagonizó un incremento de la deuda, agarraos a la silla, de casi 420.000 millones de euros. Una situación radicalmente distinta a la que Javier Milei ha conseguido en Argentina en tan solo 3 meses. Y amigos, no olvidéis que hablamos de un país destrozado por la crisis constante. Argentina reporta superávit fiscal en el primer trimestre de Milei. El sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, 308 millones de dólares, logrando de esta manera, luego de casi 20 años, un superávit financiero de 0,2% del PIB durante el primer trimestre del año. Menuda diferencia, ¿no os parece? Y para colmo, con el PP los impuestos crecieron. Es cierto que a partir del año 2014 algunas de las subidas de impuestos, ojo, tan solo algunas se revirtieron, pero como veis, la política anticrisis fue exactamente la contraria a la prometida. Para entendernos, el Partido Popular y Mariano Rajoy prometieron ser lo que hoy es Milei, pero terminaron gobernando como los peronistas. Este fue el primer gran engaño, que no el último. Amigos, amigas, con el tema de la reforma laboral ha habido mucha controversia. Han sido frecuentes las denuncias de políticos y periodistas diciendo que el PP hizo del mercado laboral un auténtico infierno. Sin embargo, lo cierto es que no es así. Las reformas de Rajoy en este campo también se quedaron muy cortas. Desde luego, mucho más cortas de lo que habían dado a entender. Y es que veréis, España siempre ha tenido un problema con el mercado de trabajo. La regulación laboral es tremendamente rígida con los contratos indefinidos. Los convenios colectivos lo regulaban todo, el coste de despido era muy elevado, las cotizaciones sociales altísimas. Todo esto, lógicamente, explica por qué España ha tenido siempre tanto desempleo y una participación laboral tan pobre. Pues bien, como ya vimos con los impuestos, el Partido Popular prometió dar un volantazo de 180 grados, pero al final, por mucho que se haya contado otra historia, se quedaron en un tibio, ligero y casi imperceptible movimiento de volante. La indemnización por despido pasó de 45 a 33 días por año trabajado, lo que siguió estando muy por encima de los parámetros internacionales. Un cambio cosmético, que lo llamaría alguno. También se permitió que algunas empresas se descolgaran de los convenios sectoriales, básicamente para evitar que quebrasen. Y ya está, poco más. Sobre su compromiso de abaratar el coste de contratación, reduciendo por ejemplo las cotizaciones sociales, pues nada de nada. Así que por supuesto, la realidad del mercado de trabajo pues no cambió en absoluto. El sector inmobiliario se había derrumbado, así que en opinión de Mariano Rajoy hacía falta lograr que la economía española fuese mucho más dinámica a la hora de crear empresas, adaptar el modelo productivo a la realidad internacional, hacer que las empresas fueran más competitivas y lograr que las pymes consiguieran crecer y desarrollarse. Según el Partido Popular, eso cambiaría por completo la realidad de España. Precisamente por este motivo estuvieron durante meses repitiendo a bombo y platillo que aprobarían una macroley de emprendedores que haría de España un destino ideal para crear empresas durante los primeros 3 meses de su mandato. De hecho, convirtieron
este compromiso ni más ni menos que en una de sus promesas estrellas en la campaña. Bueno, creo que a estas alturas ya todos sabéis lo que ocurrió. No lo hicieron. Y cuando más tarde la sacaron adelante, esta ley estaba tan anémica y vacía de contenido que, por supuesto, tampoco cambió gran cosa. Claro que aquí no solo hablamos de cuestiones económicas. A nivel político, los populares de Rajoy también se olvidaron por el camino de muchos de sus compromisos. Algunos tan importantes como, por ejemplo, garantizar la independencia del sistema judicial y otros tan controvertidos como la reforma de la ley del aborto o la ley de memoria histórica. Amigos, amigas, la campaña electoral del 2011 fue un auténtico esperpento. Y lo fue porque el partido ganador, el Partido Popular, prometió un montón de cosas y no cumplió prácticamente nada. Dijo que acabaría con el gasto público superfluo e improductivo para ajustar las cuentas públicas. No lo hicieron. Dijeron que no subirían impuestos y que de hecho los bajarían. Lo subieron al minuto de llegar al poder. Si es que por prometer, llegaron hasta prometer que no habría copagos en el sistema sanitario y los establecieron. Lo cual puede estar bien, pero es que ni siquiera en eso pudieron cumplir con su palabra. Un auténtico desastre. Claro que, como os podéis imaginar, había una excusa. Supuestamente, la herencia recibida era peor de lo que esperaban. El problema es que la herencia era peor básicamente porque algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, estaban peor de lo esperado. Pero amigos, es que estas comunidades estaban gobernadas por el propio Partido Popular desde hacía muchos años. Y bueno, es que ni siquiera aquí Rajoy fue capaz de cumplir su palabra, porque en la campaña asumió un compromiso muy claro. Si los españoles quieren que gobierne, no me voy a quejar de la herencia que reciba, porque será para que resuelva los problemas y no para que se los cuente. Y decir cosas como estas, pues pasaron a decir estas otras cosas. No se preveía este desfase presupuestario, por eso este gobierno se ve obligado a tomar medidas que no habría tomado en otras circunstancias. Pero claro, es que según las ideas que ellos mismos defendieron durante años y también durante la campaña electoral, subir los impuestos era algo que dañaría la economía y acentuaría la crisis. Si la crisis era peor de lo esperado, entonces la respuesta tendría que ser más enérgica en la línea anteriormente defendida, no una radicalmente opuesta. ¿No os parece? Pues no. Supongo que como ahora hace el actual presidente Pedro Sánchez, sencillamente cambiaron de opinión. O quizás simplemente el gobierno de Mariano Rajoy fue la puesta de largo de un nuevo Partido Popular, uno que se ha mudado de posición política. Y ojo, esto no lo decimos nosotros, esto es algo que lleva años diciendo el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Fijaos. La socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas digamos templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular, y esa es mi tesis. Y es una tesis conocida. Queridos amigos, amigas, muchos de vosotros en ocasiones nos decís que somos demasiado duros con Pedro Sánchez. Como podéis ver, somos duros con quien hace mal las cosas, con quien incumple su palabra dada, sea quien sea y del partido que sea. En 2011 los españoles le dieron a Rajoy un cheque en blanco en forma de mayoría absoluta para que llevara a cabo una gran revolución económica que pusiera en forma a España. El plan estaba trazado y se había comunicado hasta la saciedad. Sin embargo, ya sabéis, como decíamos, donde dije digo, digo Diego. El PP cambió de rumbo por completo. Y por eso aquí, personalmente, me mojo y creo que el gobierno de Rajoy fue quizás la mayor oportunidad perdida de la historia de la democracia española para arreglar los profundos problemas que padece el país. Y si me lo permitís, aquí me voy a mojar. Personalmente, tengo la convicción de que, por esta oportunidad perdida, el gobierno de Mariano Rajoy es el que más daño ha hecho a España en términos de oportunidades perdidas desde la llegada de la democracia. Y si piensas que Sánchez es peor, te invito a que hagas una pequeña reflexión. ¿No es acaso Sánchez parte del legado catastrófico de Mariano Rajoy? Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Qué balance haces de la era Rajoy? ¿Con qué fuerza política española te identificas más? Si es que te identificas con alguna. ¿A qué líder político ves más capaz de hacer los cambios que España necesita? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Estaremos leyendo con atención todas vuestras opiniones. Y ya sabéis, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visual Economic. Un saludo y hasta la próxima.